días a todos. Hoy es jueves, día 9 de diciembre. Estamos en la segunda semana del tiempo de Adviento. Quizá sobre todo aquí en España, los que me escucháis aquí en España, pues con tantos días de fiesta, pues estamos un poco así como no saber bien si hoy es lunes y hoy es jueves día 9 de diciembre. Como todos los jueves del año, decimos de él que es jueves eucarístico, en razón de aquel jueves santo en el que el Señor instituyó el sacramento de la Eucaristía y se quedó entre nosotros como el vecino que siempre está, el amigo que nunca falla y no es un eslogan, es de verdad, ¿eh? Se ha quedado con nosotros y es nuestro alimento. Que aprovechemos este día para hacer un ratito de extra de oración, de adoración ante Jesús Eucaristía y para darle gracias al Señor por el gran don de la comunión, de poder comulgar de su cuerpo, y también el gran don que significa que Jesús esté siempre en el sagrario, siempre dispuesto a escucharnos, siempre dispuesto a conversar, ¿no? Decimos también del jueves que es sacerdotal, porque en él pedimos especialmente por las vocaciones al sacerdocio. Pedimos por los que están en el seminario, los que lo forman o los forman también, los ayudan. Pedimos también por las familias cristianas para que acojan con benevolencia y con aprecio la vocación, la posible vocación de alguno de sus hijos al sacerdocio. Pedimos también que en las comunidades cristianas, parroquias, colegios, que se fomente también el que la vocación sacerdotal sea una vocación más. A veces cuando se habla de vocaciones, se habla de muchas otras vocaciones y se deja la vocación sacerdotal como algo, no sé, despreciado o mínimo o que no tiene una buena remuneración, que no la tiene, pero no es eso lo importante en la vida. Bueno, lo que sea, como sea, que oremos por el sacerdocio y oremos también para que los sacerdotes seamos verdaderamente santos. El texto del Evangelio de hoy es Mateo 11, 15, Mateo 11, versículos 11 al 15. En aquel tiempo dijo Jesús a la gente: os aseguro que no ha nacido de mujer uno más grande que Juan el Bautista, aunque el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos hace fuerza, y los esforzados se apoderan de él. Los profetas y la ley han profetizado hasta que vino Juan. Él es Elías, el que tenía que venir, con tal que queráis admitirlo. El que tenga oídos, que oiga. Juan el Bautista, cuya figura ya destacábamos el pasado domingo, es una de las figuras fuertes del tiempo del Adviento. Él va delante del Señor, preparando el camino. Y su palabra es una palabra recia, una palabra fuerte, una palabra que a veces incomoda. Lo veremos, por ejemplo, cuando Herodes lo tiene encarcelado y bailando una danzarina delante del rey, pues elimina al profeta. Y eso que le tenía aprecio, ¿no? Pues a veces ser profeta es ser valientes, ser arriesgado. Y desde luego no podemos ir por la vida como timoratos o como acomplejados o como personas que solo viven su fe cuando están dentro de la iglesia, recinto del templo o en la sacristía y nada más, ¿no? Hay que ser valientes y hay que dar razón de nuestra fe, de nuestra esperanza, de lo que creemos y sobre todo señalar el bien, la bondad, señalar dónde está el mal, señalar la opción que hacemos por la vida, en la defensa de la vida, etc. Y de esto vamos teniendo muchas oportunidades, sencillamente porque el mundo,
Los medios de comunicación, la televisión especialmente, pues lo que vende es justamente morralla, suciedad, ¿eh? Y a veces pues hay que alzar la voz y decirlo claramente. Pues están tirando por suelo todos los valores humanos, los valores evangélicos o del Evangelio, los valores cristianos, todos, como es la decencia o como puede ser el honor o como puede ser el decir la verdad, el ser coherentes, el tener una sexualidad rectamente orientada, etcétera, ¿no? Hay que ser valientes y decirlo y defenderlo. Sobre Juan Bautista, Jesús pronuncia una alabanza, es el más grande de entre todos los nacidos de mujer. Y también lo relativiza porque dice, el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. Se nos invita pues a ser pequeños en el reino de los cielos, a ser como niños, ¿no? Que todo lo esperan del Padre Dios. De hecho, es necesario ser grande, tener gran corazón y coraje, audacia, para hacerse pequeño, al estilo del Evangelio, como Teresita de Lisieux. Hace falta ser esforzados, hacerse violencia, corrigiendo en nosotros resueltamente todo lo que nos aparta de vivir el Evangelio, o incluso sufriéndolo por parte de los poderosos de turno, por seguir verdaderamente a Jesús, al Señor, al Evangelio. Conscientes, sin embargo, de que todo es don. Hoy pedimos insistentemente al Señor, haz de mí un pobre, haz de mí una persona de alma pobre, de alma sencilla, de alma humilde, un anahuín, un pobre, y un verdadero profeta, esa asignación que nos hacen en el bautismo con el crisma para que seas miembro de Cristo, sacerdote, profeta y rey. Pues que lo vivamos de verdad, que no lo tengamos ahí de tapadillo, ¿no? Hoy la Iglesia celebra la memoria de San Juan Diego, el vidente de la aparición de la Virgen de Guadalupe. Hoy, el día 9, celebramos a Juan Diego y el 12, el próximo domingo, será también el día de Nuestra Señora de Guadalupe. Nació el 5 de mayo de 1474 y muere el 30 de mayo de 1548. Fue, según la tradición católica, un indígena chichimeca que presenció la aparición de la Virgen de Guadalupe en 1531. Fue beatificado en 1990 y canonizado en el 2002, en ambos casos por el Papa San Juan Pablo II. Juan Diego es el primer santo indígena de América y el tercer santo en ser canonizado en América tras San Felipe de Jesús y el grupo de 27 mártires de la Guerra Cristera. La primera mención al indio Juan Diego se encuentra en el Nican Mopua, un texto incluido en el libro Hibei Tramacoltica, pronunciado por primera vez en 1649, 101 años después de la supuesta muerte de Juan Diego por Luis Lasso de Vega, capellán encargado del templo dedicado a la Virgen de Guadalupe en el Tepeyac, a unos 10 kilómetros de la Ciudad de México. Él lo atribuyó a Antonio Valeriano de Azcapotzalco, quien habría sido un indígena letrado por conventos jesuitas y que presuntamente había escrito el primer manuscrito en 1556. Según la narración de Luis Lasso, Juan Diego había sido un indígena de la etnia chichimeca. Había nacido el 5 de mayo de 1474 en el barrio de Layacac de la ciudad de Cuautitlán, al este-noreste del centro histórico de la Ciudad de México, que pertenecía al reino de Texcoco. Según Lasso, el indio fue bautizado por los primeros misioneros franciscanos en torno al año 1524. Juan Diego era, pues, un hombre considerado piadoso por los franciscanos y agustinos, asentados allí, donde aún no había convento ni iglesia, sino
lo que se conocía como doctrina, o sea, una choza donde se oficiaba misa y se catequizaba. Juan Diego hacía un gran esfuerzo al trasladarse cada semana saliendo muy temprano de su barrio, que era donde vivía, y caminar hacia el sur hasta bordear el cerro del Tepeyac. Según lo escrito por Luis Lasso de Vega, y de acuerdo con la tradición, en 1531, 10 años después de la conquista de Tenochtitlán, el sábado 9 de diciembre de 1531, a sus 57 años de edad, muy de mañana, en el cerro del Tepeyac, escuchó el cantar del pájaro mexicano, anunciándole la aparición de la Virgen de Guadalupe. Ella se le apareció 4 veces entre el 9 y el 12 de diciembre de 1531 y le encomendó decir al entonces obispo Juan de Zumárraga que en ese lugar quería que se le edificara un templo. La Virgen de Guadalupe le ordenó a Juan Diego que cortara unas rosas que misteriosamente acababan de florecer en lo alto del cerro, para llevarlas al obispo Zumárraga en su ayate. La tradición refiere que cuando Juan Diego mostró al obispo las hermosas rosas, durante un helado invierno, se apareció milagrosamente la imagen de la Virgen, llamada más tarde Guadalupe por los españoles, impresa en el ayate. El prelado ordenó la construcción de una ermita donde Juan Diego viviría por el resto de sus días custodiando el ayate en la actual capilla de los indígenas. En sus numerosos escritos y cartas, Zumárraga omitió dejar alguna constancia del milagro de las rosas, o de la construcción de la ermita, o de la existencia del indio Juan Diego. Murió en la Ciudad de México en 1548, a la edad de 74 años, en la fecha atribuida del 30 de mayo. Fue beatificado en la Basílica de Guadalupe de la Ciudad de México el 6 de mayo de 1990 durante el segundo viaje apostólico a México del Papa Juan Pablo II. Finalmente fue canonizado en el 2002 por el mismo Juan Pablo II y la Iglesia Católica celebra su festividad este día, el 9 de diciembre. Pues damos gracias a Dios por la vida, la obra y el testimonio de San Juan Diego, y que viva la Virgen de Guadalupe. Os deseo muy buen día, os abrazo y os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Maránata, ven Señor Jesús. Os quiero.